Así que me alegra mucho el poder saludar a ustedes y espero que la palabra que voy a compartir con ustedes sea una palabra que le pueda ayudar, que pueda bendecir su vida. Sé que la mayoría de ustedes son líderes, aunque yo le decía al pastor, invite a los que no son líderes, porque algunos en la mañana de pronto si tienen un llamado de parte del Señor, entonces ya tienen una idea un poco más clara de lo que es ser un líder. Y hace unos 8 días, ya unos 10 días, un viernes, me desperté como a las 4 de la mañana y comencé a pensar en lo que iba a compartir con ustedes. Y como el primer punto era nacer de nuevo, quedé ahí. ¿Qué es nacer de nuevo? No sé si usted pudiera decirme un concepto, una opinión. ¿Qué es nacer de nuevo? Y me abundaba esa palabra. ¿Qué es en realidad nacer de nuevo? Todos pueden decir, no sé, ¿cómo está en Cristo nueva criatura es? Sí, han nacido de nuevo de verdad. Por la vida del cristianismo, dentro del liderazgo, han pasado miles de personas que iniciaron un ministerio, que iniciaron un liderazgo, pero al cabo del tiempo se cansaron, se desanimaron, renunciaron y algunos se volvieron atrás y estuvieron dentro de un tiempo liderando algunos departamentos, algunos ministerios de jóvenes, de damas, de caballeros, de exploradores del rey. Y uno estaba seguro, uno estaba confiado de que había nacido de nuevo. Pero realmente nacer de nuevo implica más que otra cosa. Es como los frutos del Espíritu Santo, es una raíz, ¿cierto? El principio es el amor. No podemos colocar el amor al final. El amor, porque el amor es la base de todo lo demás, fruto del Espíritu Santo. El nacer de nuevo implica que esa es la piedra. Ese es el fundamento sobre el cual un líder puede sostenerse, siempre entendiendo qué es nacer de nuevo. Tiene su Biblia en San Juan capítulo 3, versículos 1 al versículo 3. Ya usted encontraron, ¿verdad? Ustedes son diligentes para la palabra de Dios y además pues tenemos allá en la pantalla. Y mire lo que dice. Una de las cosas que yo recomiendo cuando usted lean la Biblia, lean bien el texto, porque siempre hay una palabra clave en el versículo que le da luz a todo lo que está diciendo. Amén. A veces uno lee la Biblia a toda y no se da cuenta del contenido. Pero mire lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿qué? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo viene al Señor Jesús, quiere hablar con el Señor Jesucristo y comienza a decirle: usted es un personaje muy especial, diferente a todos los demás. Y por eso le dice: Rabí, maestro, sabemos que han venido de Dios, porque nadie hace los milagros o las señales que estás haciendo. Tenía un interés, tenía una necesidad de saber quién era el Señor Jesucristo. Pero mire que el Señor Jesucristo no entra en detalles. Yo le hubiera explicado un poco más a Nicodemo, le hubiera hablado un poco más explícito, dándole algunas ideas, algunas opiniones. Pero mire que el Señor lo corta tajantemente, ¿o no? Le dice: de cierto, o sea, no le da más explicaciones.
El Señor sabía qué necesitaba este hombre. Usted tiene que nacer de nuevo. Y le dice, ¿de cierto? ¿Qué? Es cierto. ¿Por qué esa repetición? En las figuras retóricas es una reduplicación. Es un énfasis. Es como cuando uno le dice al hijo, ¿se lo explico? ¿Se lo explico? O sea, le está reafirmando. ¿O se lo repito? ¿O se lo quiere decir que quede bien claro lo que le está diciendo? Y el Señor le está diciendo eso. Es cierto, le está enfatizando que lo que le va a decir es algo muy importante para él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no entrará. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Ahora viene por qué el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le habla de esa necesidad de nacer de nuevo, de agua y de qué, y del Espíritu. Porque Nicodemo sabía acerca de una palabra del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. El Señor le da la respuesta. Él no se puso a polemizar y a explicarle. El Señor le da la respuesta. Y Nicodemo sabía, porque él era un maestro de la ley. Era parte del gobierno del pueblo judío. El gobierno del pueblo judío consistía de 70 personas, conocido como el Sanedrín. Y él era parte del Sanedrín. Era un hombre muy importante, de tal manera que conocía muy bien las Escrituras. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? Entonces los rociaré, ¿con qué? Con agua limpia, y quedarán limpios. Te purificaré de toda inmundicia y de tus ídolos. ¿Con qué lo iba a hacer? Con agua limpia. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Noten, agua y espíritu. El agua lo limpiará de toda inmundicia y el espíritu hará que cambie su vida. Le dará un corazón nuevo. Y dice, dentro de ustedes, y quitaré de vuestra vida, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, dentro de ti, y te haré andar en mis estatutos, y guardarás mis juicios, y guardarlos. Noten, agua y espíritu juntos van unidos en el nacimiento nuevo de una persona. El que no lava sus pecados, aunque la sangre del Señor Jesucristo es quien limpia y lava nuestros pecados, pero como antes de que el Señor muriera en la cruz del Calvario todavía no había sangre que pudiera limpiarlos. Hay que recordar que ellos sacrificaban corderos y para limpiar los pecados de todo el pueblo. Pero aquí se trataba individualmente. Y el Señor le dice eso, en el agua y el espíritu. Ahora, dice agua limpia. ¿Quién puede tener agua limpia? ¿Quién? Agua, uno puede irse a las aguas del bautismo, pero no es agua limpia. Por eso la palabra de Dios, en todo lo que le voy a mencionar en una parte, es la limpieza, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que limpia. Y vamos a mirar allí en San Juan 17. Comenzamos a mirar la importancia que tiene la palabra como agua que está limpiando la naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo que dice ahí? Padre, santifícalos en tu verdad. En tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. ¿Dónde viene la santificación? La santificación tiene que venir de una forma progresiva. Y si usted no ha nacido del agua, usted no conoce las promesas que están en la palabra con respecto para guiar su vida.
Porque en la medida que usted conoce la Escritura, razón decía el Señor Jesús en San Juan 5:39, escudriñe las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis que. Una persona que si no ha nacido de nuevo no entiende la palabra, no le preocupa la palabra, no le preocupa conocerla. Si conoce la palabra, se va a fortalecer y cada día va a ir cambiando su vida. ¿Por qué? Porque cada vez que la conoce, más la palabra le va exigiendo y usted va conociendo mejor al Señor. Santifícalo en tu palabra. Si una persona no ama la palabra, si no la conoce, es difícil que pueda crecer, que pueda prosperar, que se pueda sostener en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ignora sus principios, sus mandamientos, sus enseñanzas. Y entonces un líder que no conoce la palabra se va a molestar. Por ejemplo, lo tengo más adelante, pero a veces uno llama la atención a un líder o a una líder o a alguien y la persona se enoja o se molesta o se inquieta. ¿Sí me están entendiendo? Sí, se enojan y algunos hasta son demasiado susceptibles y dicen: yo me voy, me regañaron, me avergonzaron. Hermanos, si un líder es demasiado susceptible y se enoja por cualquier cosa, no sirve para ser un líder. No sirve, porque su carácter predomina sobre la palabra. Su orgullo y todo lo más domina cualquier interés que tenga para servir al Señor, porque no quiere obedecer. Y la palabra dice: someteos. O sea, la palabra que es agua dice: sométase. Por eso dice: primero nazca de agua y después de ¿qué? Del Espíritu. San Juan 5:24. ¿Qué dice? Ustedes lo saben, ¿verdad? El que oye mi palabra, ¿y qué más? Y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Note, la palabra sigue siendo importante como agua en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al oírla, y comenzamos, por ejemplo, la mayoría o algunos de nosotros, cuando nos estaban evangelizando, lo primero que uno decía, más que todo el hombre, decía: es que la iglesia le prohíbe a uno tomar, es que la iglesia le prohíbe a uno bailar, es que la iglesia le prohíbe tener más de una novia, es que la iglesia le prohíbe esto. ¿O no era así? Ese es el concepto de la gente, pero no conocen. Y cuando mi hermana me decía, la que se convirtió primero, nos hablaba de todo eso, y yo le decía: invíteme a una fiesta a la iglesia. Y dice: hay cervecita, hay baile, yo voy. Y sí, porque estaba ciego, no conocía la palabra. Pero cuando comencé a caminar en las cosas de Dios, el pastor, en una predicación, en una cosa, dijo: y los borrachos no entrarán en los reinos de los cielos. Entonces no es la iglesia quien le prohíbe que no tome, que no fume, es la palabra que le enseña a uno que no debe hacer determinadas cosas. O sea, si uno no tiene en cuenta la palabra en su vida, va a ser difícil que camine con Dios. Así hablen lenguas, pero si no le acata la palabra, no tiene importancia su vida. Ahora miremos lo que dice en Efesios 3:17 al 19. Cuando una persona recibe la palabra, nace de la palabra de Dios, o sea, de agua y del Espíritu de la palabra, dice el apóstol Pablo, dice: para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces ¿de qué? De comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. ¿Cómo puede una persona o un líder enamorarse del Señor, por decir algo? La palabra de Dios te va a llevar a que te enamores, porque entre más lo conoces en la palabra, más quiere estar cerca de Él. ¿O no es así? Sí, uno necesita enamorarse de la palabra. La palabra es fundamental en nosotros. Usted está orando y siempre está mencionando en su oración una promesa de la palabra, ¿o no?
está enfermo, está en peligro, tiene necesidad. Entonces dice, Señor, tu palabra. Y eso es lo que le va a dar fundamento, se arraiga, se sostiene. Y aquel que no memoriza la palabra tiene grandes problemas en su vida personal. Por eso aquí dice, conoceréis la anchura, conoceréis la longitud, conoceréis la profundidad y la altura. El apóstol Juan lo resume en Juan 3:16. Aquí el apóstol Pablo coloca 4 cosas. Juan 3:16 dice, de tal manera, no lo puede descifrar, no lo puede explicar. Dice, es más que el infinito. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor de Dios es infinito. Por eso el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13 dice que las obras, que la profecía y el discernimiento y todo cesarán, pero el amor permanece para siempre. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen que es un atributo de Dios. Ese no es un atributo, es que Dios es amor. Su naturaleza es amor. Entonces, cuando tenemos a un líder que no ama al Señor Jesucristo como debe de amarlo, que no se preocupa por conocerlo. Algunos conocen poco acerca de la historia de Simón Bolívar o de otro personaje, pero ¿cómo hace para conocerlo? Leyendo su historia. ¿O no es así? Tiene que meterse allá y leer y mirar y todo. ¿Cómo puedo conocer al Señor? Metiéndome en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Hace muchos años nosotros hacíamos en la iglesia batallas bíblicas, ¿sí? Los jóvenes, y al que citara más versículos se ganaba un premio. Hoy en día los jóvenes no se preocupan por memorizar la Biblia. Hoy en día los hermanos tampoco se preocupan por memorizar la Biblia. Apenas el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121 y alguno que otro, y los tienen como un amuleto para todos sus problemas. Pero no conocen más Biblia. No conocen más la palabra de Dios. Y aquí dice, si no tenemos la palabra a la cual se refiere allí el Señor, el que no naciere de agua, que es la palabra de Dios, si no tiene el efecto, así le pasa lo de la semilla que cae sobre la roca. ¿Sí? Un poquito de tierra y la semilla crece un poquito ahí, pero como no tiene cómo profundizar, entonces el sol la seca. Si un cristiano o si un líder no se preocupa por conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, amar al Señor, tarde que temprano deja el cargo. Porque todo lo que uno hace para servir al Señor requiere mucho amor, mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso, sentido de pertenencia, lealtad. Si no hay eso en un líder, es un problema. Va a ser un problema. Aunque siempre podrá estar Judas, ¿no? Ahí. Siempre debe haber un Judas. Pero es uno entre muchos. Entonces, cada líder debe conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? No me estoy saliendo del asunto. ¿Por qué muchas veces en las escuelas dominicales a los niños, a los pequeños, se les repite cada rato todo, David, Goliat, Gedeón y todo? Entonces muchos niños dicen, eso ya me lo sé. Porque los líderes no estudian. Hay maestros que no estudian la lección. A veces llegan a afanados y que les enseñan. Bueno, enseñémosle esto. ¿Para qué un maestro que no se compromete y a estudiar y a profundizar? ¿Para qué está en la enseñanza? Si es una improvisación. Amén. Puede que alguna vez le haya funcionado, pero todas las veces no le va a funcionar la improvisación. A mí como pastor me ha pasado así. Una vez estaba predicando en Pasto en el Invasión 80. Allí hay un parque que eso a las 7 de la noche son los ventarrones que zumbían. Y yo tenía la hoja ahí en el púlpito, el mensaje, y vino un ventarrón y se la llevó. Yo que me iba a poner a correr detrás de eso. Yo dije, ¿y ahora qué voy a predicar? Entonces muchas veces eso puede suceder una vez, pero no todas las veces, porque ya la otra noche lo agarré con un gancho, lo prensé con una piedra y ahí se quedó. Entonces uno no puede estar improvisando todas las veces, que como le salió bien, entonces ya no voy a necesitar prepararme. Ahora miremos otra cosa. San Mateo 7:24. Miren todo esto, yo le doy importancia a la palabra.
porque es lo primero que uno tiene que oír. Ahora dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías, cualquiera, había multitudes que oían la palabra de Dios, multitudes que la escuchaban, pero no todos querían quedarse con la palabra, se iban, pero algunos quedaban con la palabra y seguían al Señor Jesús. Ahora, edifican, porque estas personas escuchan, o algunos dentro de nuestras congregaciones, escuchan la palabra del Señor, pero la oyen, la entienden, la ponen en práctica. No, son oidores, y la Biblia, Santiago, el apóstol, dice, sé hacedores de la palabra. ¿No dice así? No solo oidores, sé hacedores. El liderazgo en la iglesia son las personas que más capacitación debe tener en la palabra de Dios, más formación en la palabra de Dios. Y yo me alegro mucho por ustedes, y que Dios los bendiga. Pero hay personas en las iglesias que dicen, hay un taller de maestros, hay una reunión para maestros, y dicen, no tengo tiempo, llego tarde, las excusas salen por todo lado. Pero si quieren enseñar, si quieren cantar, si quieren hacer una cosa, pero no hacen caso. Pero aquí dice la palabra, muchas personas la oyen, pero no la obedecen. ¿Por qué razón no la obedecen? Porque edifican sobre la arena. Eso dice el Señor, ¿no? El que oye la palabra y la hace, edifica sobre la roca. Pero hay quienes oyen y edifican sobre la arena. ¿Por qué sobre la arena? Sus propios conceptos. Yo pienso, yo creo, y a lo mejor es así. ¿No ha oído así los hermanos? Que no les gusta o no aceptan algunas cosas de la Biblia porque son como muy complicadas, y dice, pero yo mejor pienso de esta manera, debía de ser así, y tratamos de cambiar los principios de la palabra por nuestras opiniones. En el liderazgo hay personas que siempre dicen, a mí me gustaría que en lugar de esto hicieran. O sea, no está de acuerdo con lo que se está programando, no está de acuerdo con lo que se está haciendo, y él dice, yo tengo otras ideas mejores. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Él está mirando en su propia capacidad y quiere imponer su propio criterio sobre el criterio de un liderazgo, sobre el criterio de una persona que es la autoridad. No sé si me estoy entendiendo. Porque hay muchas personas que llegan así a nuestra iglesia, se convierten al Señor, o llegan de otra congregación. No es que estoy diciendo que usted que de pronto llegó a otra congregación, no, usted se ajustó. Pero vienen otras personas de otras congregaciones y dicen, ¿y por qué no hacen aquí así como hacían en mi congregación? ¿Y por qué es aquí así, allá así? A mí me lo hizo una persona así, me dijo, y quería ser líder de la iglesia. Yo quiero trabajar con usted. Ah, bueno, cuénteme, ¿cómo trabajaba usted con el pastor? No, con esto, pero teníamos una discrepancia que teníamos por eso, y por eso me fui. Y ya, entonces mejor que usted regrese ya, porque aquí no lo voy a tener. Por lo menos usted conoce a su pastor, por lo menos usted conoce a la gente, pero aquí no. Entonces muchas personas quieren su opinión, quieren construir sobre lo que piensan, pero no sobre la palabra. Y la Biblia dice que la obediencia es mayor que los sacrificios. Entonces edifican sobre sus propios conceptos, yo creo, yo pienso, pero no se ajusta a los principios. Edifican sobre sus propias filosofías. ¿Qué es filosofía? Es hablar del ser, del alma, del sentido de la vida, del bien y del mal y de la moral. Entonces muchos hermanos son buenos filósofos, hablan muy bien de muchas otras cosas, pero tienen la palabra como principio de vida, como principio de disciplina, como principio de moralidad, de principio como de fraternidad. No, ellos tienen sus propios principios. Hay unas personas que son tremendos filósofos para discutir la palabra de Dios. Y la filosofía humanista es un conjunto de ideas determinadas que supuestamente interpretan lo real. Pueden ser ampliamente compartidas y se imponen en forma coercitivas en la sociedad, siendo consideradas como las únicas verdaderas. Eso da comienzo al caos social, moral, familiar. Entonces hay muchas personas dentro del liderazgo que tienen una filosofía humanista,
que están edificando sobre esos principios. Por ejemplo, hoy en día acerca de la moda, que está por ahí la moda de una cosa y del otro. Yo mejor no les digo nada porque algunos tienen piercing por acá entonces dicen, pero es que el mundo lo hace, que todo el mundo lo hace, ¿o no? Todo el mundo lo tiene, ¿qué de malo? ¿Qué de malo? Y los papás dicen, deje al muchacho, porque si no se va a la iglesia. O sea, no quieren ayudarlo. Miren, aquí entre nosotros, hay hasta papá que se visten como los muchachos. Hay mamá que se visten como las muchachas, con unos pantalones todos rotos, vueltos, como si hubieran tenido un Deborman en la casa, que se los hubiera comido. Pero la mamá está viendo a los muchachos, pero la mamá también se viste como ellos. Eso es parte de esa filosofía de la vida. Es que es el modernismo. Es que mi abuelo, es que mi papá ya es un dinosaurio. Eso era antes que, hermanos, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No podemos cambiarla con nuestras filosofías o conceptos de que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro. No. En la iglesia a veces hay líderes que tienen novios inconversos, tienen novias inconversos. ¿Y qué tiene de malo? Está desobedeciendo a la palabra. No está desobedeciendo al pastor. No os unáis en yugo desigual. Punto. Pero es que él es bueno, porque él es buena. Yo lo ayudo, yo lo voy a llevar a la iglesia, y me voy a casar y me voy a empeñar a llevarlo. Se casó en rebeldía, en desobediencia y va a fracasar su matrimonio. Porque al diablo le gusta la carne. Y donde hay carne, siempre hay problemas. Esas filosofías entran entre nuestros jóvenes y algunos líderes aprenden, viven así y no quieren que nadie les corrija. Ahora, la filosofía del hombre es variante, o sea, los principios de una filosofía es variante. Puede ser una moderna y puede influir una década o 20 años, pero va cambiando con el tiempo, va cambiando con los años. Pero la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. No cambia. Es que el evangelio es demasiado exigente. Es que la iglesia exige mucho. Pues hermano, cuando uno se compromete a servir, hay que exigir. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. No después, porque el mismo Señor dijo que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Entonces, ¿para qué ofrecer un liderazgo si usted dice, no estoy de acuerdo con esto, con aquello y con lo otro? No. Dice la Escritura, o dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Todo lo que usted haga, sea de hecho o de palabra, hágalo ¿para quién? A Dios. Es una delicia, es una bendición hacer las cosas para Dios. A veces uno le dice a algunos hermanos, vengan a orar, vengan a hacer el aseo. Entonces cuando llega uno a orar, entonces dice, no vino ninguno. ¿Dónde están? Yo me voy. Hermano, si usted vino a orar, ore solo. Porque usted vino a orar. Usted no vino a orar con 20 o 30 personas. ¿No es así? Se desaniman, pero es que yo solo. O a lo mejor es que cree que el Señor no está ahí. ¿Cierto? Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3, entonces el día que está solo, entonces Dios no está aquí, yo me voy. Entonces, los hermanos que vienen a hacer el aseo, pero es que a mí me toca solo, es que a veces me toca a mí esto, y reniega, no así, y reniega y hace el aseo y reniega. Póngase a cantar coros y haga, ¿o no? Hágalo de buena manera, porque es para el Señor. No juzguen y condenen y digan que los hermanos no trabajan, es que los hermanos no hacen. Haga ese trabajo, porque es una bendición. Yo por ejemplo, toda la vida he estado arreglando las sillas del templo. Cuando pastoreaba la iglesia del norte eran bancas grandes y nadie ayudaba, entonces me tocaba colocar una cabulla desde el púlpito hasta el final para que las bancas quedaran en hilera.
y eran bancas de madera. Y todavía hace más o menos 2 meses dejé de arreglar las sillas en el templo, porque ya hay quienes arreglan. Para mí no es un problema barrer, para mí no es un problema hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque me acostumbré a servir. Entendí que el Señor me había llamado. Y si tengo que hacerlo y barrer, lo he hecho. Si tengo que trapear, lo he hecho sin ningún problema. Para mí no se me cae ni la corona ni nada. ¿Por qué? Porque servir es un privilegio. Es un honor que otros no tienen. La Biblia dice que habrá coronas para aquellos que sirven al Señor. Ahora, vamos rápidamente. Ahora, las culturas hacen daño en la iglesia del Señor. Porque en lugar de ganar al mundo, hemos traído ciertas cosas del mundo a la iglesia. ¿O no? Y lo vemos como normal. Pero las culturas han influido, especialmente en nuestros jóvenes, en la vestimenta, en la música, en los tatuajes y otras cosas. Yo tengo algunos de familia que tienen eso, pero no son cristianos. Entonces viene una confrontación. Estas personas de pronto quieren servir al Señor, pero quieren hacer su propia voluntad. No se someten. Está bien, ya se marcó. Entonces, hermano, pues si se va a consagrar, conságrese, pero queremos verlo consagradito. Pero no todavía con esas ideas, no todavía con esos pensamientos. Es que todo el mundo lo hace. No, Señor, no todo el mundo lo hace. Yo hablaba con mi hermano en el tiempo de los sacerdotes, los calzoncillos eran de lino fino para subir al altar. Sí, en el Antiguo Testamento, ahí la vestimenta, hasta esa parte era de lino fino. ¿Por qué? Porque Dios tiene un cuerpo suyo, un cuerpo mío que es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos que mirar cómo manejamos este cuerpo y que se ajuste de tal manera que no haya algún reproche. Que el pastor estaba leyendo en el texto anterior. ¿Cuál fue el texto? Segunda de Timoteo 2, 2:15. Procure, esfuércese. ¿Qué más? Con diligente, ser diligente, presentarte aprobado a Dios, no al pastor. Entonces uno tiene que salir aprobado. Uno puede decir, mire, yo he cambiado, yo he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Entiendo las cosas. ¿Por qué? Porque conozco la palabra. Por esa palabra es que usted se guía. Hay en el Salmo, creo que 19, y si estoy equivocado usted me corrige. El Salmo 119, 9, algo así, dice: ¿con qué limpiará? ¿Con qué limpiará? ¿Con qué lavará su vida? Con guardar tu palabra. Entonces, si la palabra no obra, no cambia una vida, y está sirviendo, o está predicando, o está evangelizando, pero su vida es una vida carnal, no ha nacido de nuevo. Porque no está dando frutos. Y ha de ser un hombre o una mujer nacida de nuevo. Ahora miremos rápidamente, porque yo voy a la otra parte. Dice la palabra: el que pone en práctica la palabra es semejante a un hombre que edifica ¿qué? Su casa sobre la roca. ¿Sobre qué edifica la gente, la iglesia? Su vida cristiana, su vida espiritual, sobre la roca. Amén. Pero es el que oye la palabra, el que la entiende. Usted no puede edificar si no conoce quién es el Señor, si no habla con Él, si no tiene amistad con Él. Entonces no puede edificar porque desconoce los principios. Si usted es un maestro, ¿cómo le llaman? Un ingeniero o alguien que levanta paredes y todo lo demás, ¿tiene que aprender o no? Tiene que aprender a hacerlo. Y antes de poner las paredes tiene que, si antes del gobierno, tiene que hacer un examen de suelos. ¿O no es así? De suelos. Y tiene que poner unas, ¿cómo llaman? Unas zapatas para 5 pisos. Pues tienen que ponerlas bien.
Eso es trabajo, eso es sacrificio, eso es compromiso. Sabe que lo que está haciendo es para perdurar. Pero hay muchos cristianos que no tienen la palabra como fundamento de sus vidas y con mucha facilidad se van de la iglesia. Los amigos, los vecinos, la novia, el novio. ¿Y qué pasó? Ahí quedó. En estos tiempos son tiempos difíciles, tremendamente difíciles para el cristianismo. En Haití mataron 300 cristianos. 300 cristianos y un poco más. Los fusilaron. ¿Usted se dejaría fusilar? ¿Se dejaría amar por Cristo? ¿Sí? Sean honestos. A usted le dicen, venga, ponga la cabeza sobre este yunque y le vamos a cortar la cabeza. ¿Qué haría usted? O la vamos a torturar y le vamos a arrancar las uñas una por una. O le vamos a torturar y le vamos a meter agujas por debajo de la uña. O comenzamos a quemarlo con un soplete, pedazo. ¿Usted se aguantaría todo eso? Muchas veces nosotros pensamos si estaríamos dispuestos a esto, ¿verdad? Pero una persona que está centrada en el Señor puede decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. San Juan 14:6 dice, yo soy la verdad absoluta, no es de medias. Porque hay una verdad que no es absoluta, cambia con el tiempo, y esa verdad es la palabra de Dios. Ahora vamos, San Juan 119, ya lo mencioné. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y dice, y con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de ¿qué? De tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Efesios 5:26. ¿Qué más dice? Para santificarla, una iglesia limpia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Note, estos textos está siempre la palabra como la guía, como en lo que puede limpiar nuestras mentes, porque nuestras mentes reciben mucha basura, y entonces tenemos que poder, como decir alguien oraba, decía, Señor, el fuego del Espíritu Santo, queme esta escoria que hay en mi mente, cosas que se han quedado, cosas que hay allí y que hacen daño y que todavía muchas veces viven con nosotros cómodamente. Ahora, ¿qué es nacer del Espíritu de Dios? Vamos rápido. ¿El Señor Jesucristo nació del Espíritu o no? Sí. Mateo 1:20 dice, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Nació por el Espíritu Santo de Dios. El Señor fue bautizado en agua, nació de agua, fue bautizado en agua. Por eso el cristiano tiene que bautizarse. Hay cristianos que llevan 10, 15 años en el Evangelio y no se han bautizado. Hay cristianos que llevan 20 años viviendo con su pareja y le dicen mi esposo, pero no son esposos. No son esposos. Yo no he oído pastor eso. A veces viene una pareja y le presento mi esposo. Es mi esposa y se casaron ya. No. Arreglen sus vidas. Arreglen sus vidas. Si Cristo viniera en esta noche y todavía hay gente que está viviendo maritalmente sin ser casados, se van al infierno. Porque la Biblia dice que fuere bautizado, será salvo. El bautismo en agua no salva, pero es un testimonio de que yo soy salvo. Amén. De que soy nueva criatura. Ahí es la importancia del bautismo.
en agua, está dando testimonio al mundo, a su familia, de que usted ha nacido de nuevo y que entierra al hombre. Usted murió, lo entierran y sale, dice la Biblia en Romanos capítulo 6. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en su entierro y su resurrección. Nosotros, al nacer del Espíritu, mire lo que dice 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado promesas, y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Si uno nace del Espíritu, tenemos la naturaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque Él es el que nos hace nacer de nuevo. O sea, si usted nace del Espíritu, entonces ya usted no puede decir, es que mi papá era de mal genio y yo soy igual que mi papá. ¿No han oído gente que dice así? Mi mamá era muy templada y yo soy igual que ella. Mi papá era igual de templado y yo soy igual que ella. Entonces los genes de su papá todavía gobiernan su vida. Pero si usted ha nacido de nuevo, ya no son los genes de su papá, sino los genes del Padre Celestial, del Espíritu de Dios que maneja su vida. Porque el Espíritu tiene control, tiene la guía, le está manejando, lo está redarguyendo. ¿Quién? Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ¿quién nos redarguye? ¿Quién nos amonesta? Gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén. Claro que algunos hermanos tienen que sacarlo por allá, lo tienen aguardado. Porque hay muchos que... ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos? Gloria a Dios. ¿Hablan lenguas? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Porque ustedes saben la bendición de hablar en lenguas. 1 Corintios 14:2 dice: el que habla en lenguas, habla a Dios y se edifica a sí mismo. Hablar en el idioma es un privilegio. ¿Usted sabe hablar inglés? Yo no. ¿Sabe hablar mandarín, japonés, chino? No, pero hablo el lenguaje que me comunico con Dios. Un lenguaje que el diablo ni conoce. No sabe lo que usted le está hablando a Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Intercede. Una persona que es nacida del Espíritu, y el Espíritu intercede por él. Por ejemplo, cuando una mujer o un hermano o un joven ha perdido un ser querido, ha tenido un problema, algunas cosas, se quebranta su alma y muchas veces no puede ni llorar por el dolor, por el quebrantamiento, pero de pronto comienza a orar, pero no está orando así en verbo abierto, sino que el Espíritu de Dios viene, toma su carga y comienza a adorar y comienza a bendecir a Dios. Cuando uno es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo comienza a guiarnos, a orientarnos. Mire lo que dice en 2 Corintios 5:17, ahora sí dice. Allí, antes de llegar allá, Juan 1:11, 12 dice que a los que oyeron la palabra y le recibieron, el Señor los hizo ¿qué? Hijos de Dios. Los adoptó. ¿Por qué? Por medio de nacer de nuevo, y el Espíritu fue el que nos hizo nacer de nuevo. La palabra nos dice cómo, y el Espíritu viene a nosotros. Y ahora sí dice el que dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero en nosotros, en la naturaleza nuestra, hay muchas cosas del hombre viejo. Todavía en nuestra naturaleza hay... A ver, ¿cuántos son de mal genio? Yo también levanto la mano. ¿Cuántos se airan de vez en cuando? Que cogen una olla y la estrellan con el piso porque quisieran coger la idea del hermano y está cogiendo ya por la cabeza. Sí, pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, no deje que la ira lo domine. Usted controla la ira. El Espíritu de Dios está ahí para ayudarle a controlar. ¿Cuántos son celosos aquí? ¿Celosas? No les dé pena. Yo sé que aquí hay gente celosa. Hay gente celosa. ¿No? ¿No le han llamado por allá a la mitad del día? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Por qué te has demorado? ¿No? Entonces mejor que le pongan ahora ¿cómo llama eso? GPS. Póngase a su esposo para que usted vea por dónde va, para que
sepa y no desconfíen. Dice, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron. Usted ahora es una persona nueva. Tiene que controlar su genio, tiene que controlar su celo. Usted tiene que controlar la ira. Airaos, pero no pequéis. Pero a veces estaba escuchando un testimonio de hermanos líderes y también de pastores que han golpeado a sus esposas. Y yo no me asombro. Yo no me asombro de nada. Yo no me asombro de nada. ¿Sabe por qué? Son seres humanos. Son seres humanos, ¿no? Es como yo tengo una mascota, mi hermano tiene una mascota, una gatica, yo tengo 2 gaticos y hacen daño. Y mi esposa se pone más lindo que el gato. Le digo, el gato es un gato, él no sabe lo que está haciendo. Y es así, él brinca, él salta y no sabe si está haciendo daño o no. Entonces, si tenemos el gato, tenemos que tener paciencia con ellos. Sí, si rompió algo fue porque usted se lo dejó ahí. Que dejó la carne ahí, se subió, se la comió y viene a regañarlo. No tiene la culpa, usted se lo dejó. Entonces, muchas veces nosotros nos salimos de esa naturaleza nueva a la vieja. A esa vieja. Por eso el apóstol Pablo, que le está diciendo, desvestidos del viejo hombre. Desvístase. Quítese toda esa basura. Usted no se pone un pantalón que está para lavar, no vuelve y se lo pone, no vuelve y se lo pone. No, usted se pone otro y lo manda a lavar. ¿No es así? A veces cometemos errores, entonces vamos a la sangre preciosa del Cordero. ¿Qué le decimos? Señor, lávame, límpiame, fallé en esto, fallé en aquello. Señor, restáurame. Y el Señor nos ayuda. Porque no hay hombre que haga bien y nunca peque. No quiere decir que todos tienen que estar pecando. No, tampoco. Pero hay ocasiones que por alguna razón, por alguna manera, en un momento de cólera y de ira y de enojo y de rabia y de disgusto, comete locuras. Pero si nos desvestimos del viejo hombre, y luego dice el apóstol Pablo, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Quién lo puede hacer? El Espíritu de Dios. El gozo del Señor, nuestra fortaleza. Por eso está dividido en Gálatas 5:19, donde dice las obras de la carne. Es lo que hace una persona que está en la carne, que vive en la carne. Y ahí no menciona demonios. Hay personas que piensan que el adulterio es un demonio. Eso lo dijo hace poco un profeta. Un profeta dijo que él no era consejero de nadie. Él no le daba consejo a nadie. Que él oraba y reprendía los demonios que tuviera. Y que una vez le llegó un hombre y le confesó que él había cometido adulterio. Entonces le dijo, usted tienes un demonio de adulterio. Hay que orar y hay que reprender eso. Y los hermanos que estaban en esa reunión escuchándolo, y algunos pastores aplaudían, decían amén, eso es un demonio. ¿Ustedes creen eso? ¿Sí o no? No es demonio, pero ese profeta se le salió y dijo que era un demonio. Hay que diferenciar las obras de la carne a los demonios. Por eso dice, las obras de la carne es esto y eso. O sea, cosas naturales del hombre pecador. Pero ahora el Señor dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que el Espíritu nos da a nosotros. Va mejorando, va cambiando, va modificando nuestra manera de ser, de vivir. Y entonces podemos nosotros tener un carácter cristiano. Y más los que sirven en la iglesia del Señor. No pueden vivir como que estaban viviendo antes en su vida. Cuando usted se mete a servir al Señor, usted tiene que estar pensando que tiene que negarse a muchas otras cosas. Amén. Sí, pero es que no esto, no aquello. Cuando yo comencé a servir al Señor, jugaba fútbol con mi hermano Saúl. Jugamos en equipo. Y yo ayudaba al pastor en la dirección de los cultos.
Eso por ahí en el año 68, 69. Y en los campos blancos y todo. Pero un día me fui a jugar fútbol. Y llegué por la noche porque tenían 2 cultos. Y delante de los diáconos y de todo me dijo: Luis, usted no tiene nada de Dios. Dijo así. Delante de la gente me dijo: no tiene nada de Dios. Y ahí me regañó. Pero yo he sido un hombre de una mente muy rápida. Y yo le dije: si yo no tengo nada de Dios, ¿por qué me pone a predicar? Sí, ¿por qué me pone a dirigir cosas? ¿Por qué me pone y me manda a los campos blancos? Si usted tiene eso, yo no tengo nada de Dios, entonces está cometiendo un error. Claro que lo dijo enojado. Lo dijo enojado. Pero a mí no me preocupó eso. Otro se hubiera ido de la iglesia. ¿O no? Me avergonzó delante de todos los hermanos y por eso me voy. Le faltó no sé qué. Pero yo sabía a quién estaba sirviendo. Sabía que yo quería servir al Señor. Y después yo estaba comenzando a estudiar en el instituto en el año 70. Y él llegó y me pidió perdón. Me dijo: Luis, perdóneme, pero es que usted no estaba cuando yo más lo necesitaba. O sea, hay veces que se salen las cosas. Pero cuando está el Espíritu de Dios, nos redarguye, nos corrige, nos enseña y nos pone en orden. Un líder debe estar dispuesto a sacrificar muchas cosas en su vida. Ya no puede estar haciendo lo mismo que se iba con la novia el domingo, ¿no? Un líder casi siempre tiene que estar ocupado en las cosas del Señor. Yo les doy un domingo libre para que se vayan. ¿Sí? Porque ese es mi concepto, ¿no? O sea, muchos niños dicen: pero todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia. Entonces yo a veces le digo a los hermanos: tomen un domingo familiar y se van para Jerusalén. Es claro que ahí de al lado del 20 hay un barco que se llama Jerusalén. Les digo: hagan un tour por Jerusalén, por Roma, por Egipto, por México, que quedan todos por esos lugares. Disfrútenlo, pero sigan adelante en el Señor. Pero hay gente que toma el otro un domingo y lo toma el otro y lo toma muchas veces y viene dos veces a la iglesia y son líderes. Si Dios lo llamó, si Dios lo escogió y usted aceptó, entonces tiene que aceptar las condiciones. Siempre hay normas en la iglesia, ¿verdad, pastor? Siempre hay normas. Pero hay algunos que no quieren, no les gusta. Pero hermanos, si hay normas en todas partes, en los colegios, en los equipos, en todas partes hay normas. En la empresa tiene que estar aquí a las 7 de la mañana y si usted llega a las 8 ya no tiene trabajo. ¿Pero por qué llega tarde a la iglesia? Porque es la iglesia. ¿O no? Mire, hermanos, este tiempo necesitan líderes del Señor, líderes comprometidos, nacidos de nuevo, comprometidos con el Señor, que estén dispuestos a sacrificar tiempo. Si antes jugaba 3 horas de fútbol, pues juega 1 hora, pero dedíquele al Señor el resto. El Señor lo necesita en la iglesia. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Algunos dicen: pero es que no me pagan. No, entonces no sirvan, porque es que el Señor no le va a pagar. El Señor le va a multiplicar muchas veces en todas las demás cosas que haga. Amén. Despójese del hombre viejo. Vístase del hombre nuevo, conforme al Espíritu de Dios. Tenemos que cambiar, modificar nuestra forma, nuestro carácter, nuestra manera de orar, de pensar y no de discutir con Dios, porque una de las cosas que uno encuentra en la iglesia es que mucha gente no se somete a la palabra. No se somete a la palabra. Tiene un argumento, tiene un concepto, tiene una opinión. Y si le dicen que no es así, entonces se va. ¿Pero por qué? Porque no está dispuesto a cambiar su vida. Es por esa razón que siempre el Señor le decía a la gente: si alguno de los que me oye quieren venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Entonces ya usted sabe, el Señor decía: cambian. Y por eso más de los 15,000 que había, que comieron pan y peces, ¿por qué no sirvieron al Señor? ¿Por qué no lo siguieron? Porque el Señor dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Ellos dijeron: ahora nos va a mandar, ahora nos va a gobernar, ahora nos va a decir cómo vivir. Y se fueron.
Y así hay mucha gente en las congregaciones. Cuando se predica un mensaje de exhortación o alguna cosa que le llegó, pues dijo, ya me estaban echando vaina desde allá. ¿Sí o no? Aunque hay algunos hermanos que son como boxeadores, ¿no? Cuando están mandando algún mensaje que le está llegando apenas así, como vintea, agacha, dice, no me pega, no me da golpear. Hermanos, yo vengo a la casa de Dios ¿a qué? A adorar al Señor y a oír la palabra de Dios. Amén. No es lo que yo quiero que me predique, sino lo que Dios tiene para mí en este día. En este día, ustedes tienen que ayudar a la gente, a los que son líderes y algún ministerio que tengan, tienen que decirle a la gente, ustedes tienen que ser personas íntegramente dedicadas, con liderazgo o sin liderazgo. Porque aquí no está diciendo el Señor que no va a servir de líder si no nace de nuevo. No, todos podemos nacer de nuevo. Amén. Pero necesitamos líderes llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, llenos de autoridad, con un corazón sensible, con un corazón humilde, con una persona que ama a la gente, que está atenta a la necesidad de la gente, con líderes que están guiando, que están orientando, que están conduciendo un grupo de personas en un campo blanco o en la escuela dominical o en algún liderazgo. Tiene una tremenda responsabilidad. En la iglesia mía tengo carencia de líderes. Bueno, la pandemia se llevó a uno, no fue que se murieron, sino que no volvieron. ¿Sí? Y no solamente aquí. He estado en otras congregaciones y desaparecieron los líderes. Tanto así que un día un pastor me dijo, me va a tocar contratar la orquesta tal, que venga y se aprenda los coros y nos cante aquí. Y le pagamos. Dios está necesitando obreros, porque la mies, pero obreros que estén dispuestos a morir a sí mismo. No que es que yo soy así, no, deje que Cristo te haga mejor, deje que el Señor te enseñe a vivir mejor, deje que el Señor te enseñe a tratar a la gente, porque hay líderes que golpean a la gente en su liderazgo, les hablan mal, les rechazan, eso no sirve. Y a mí me enseñaron en pedagogía que nunca debemos decirle a una persona que eso no sirve lo que está diciendo. Eso nos puede servir un poquito más adelante. Y no destruimos y no cerramos la boca de la gente. Pero hay líderes que son muy fuertes. Y eso no es así. Muchas cosas se pudieran compartir en este tiempo con ustedes. Pero yo sé que ustedes son líderes maduros. Amén. No más duros, sino maduros. Maduros. Y muchos son ¿qué? Pentecostales. ¿Cuántos son pentecostales? Pero otros son pentecostales. Entonces, que usted sea un pentecostal que hable lenguas en la iglesia, adore al Señor, hermano, y le cuento que su vida va a ser una bendición. Amén. Porque cada día hay esposos que ni siquiera son líderes en su casa y necesitan que Dios les ayude a ser los líderes de la casa. Amén. No que diga yo mando. No es que yo soy el que mando en la casa, claro. Lo mando, la mano en el bolsillo para lo que haya que hacer. Dios te necesita, hermana. Mire, no importa los años que tenga. Ana servía al Señor en el templo hasta que se murió. Si no tiene un ministerio, tiene un ministerio de orar. Las ancianas pueden tener un ministerio de orar. Las mujeres pueden clamar a Dios. Ana vio al Salvador y lo abrazó en el templo por su fidelidad. Una mujer fue sana de 18 años de estar encorvada. ¿No dice así la Biblia? Esa sí era un demonio, dice la Biblia que tenía un demonio, la tenía encorvada. Pero enferma y todo, fue a la sinagoga, iba a la sinagoga y llegó a la sinagoga. ¿Quién sabe cuánto tiempo fue a la sinagoga? Y llegó el día en que el Señor llegó ahí y la sanó por su fidelidad. Por su fidelidad. Por eso, hermano, sea fiel. Hoy tal vez no entienda o no comprenda muchas cosas de su vida. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que dejar esto? Porque entre más cambie, más crece la vida con el Señor Jesucristo, con la palabra. Deje que la palabra de Dios le enseñe. Cuando le digan algo, no la objete, no la corrige.
No se puede cambiar la Biblia. Lo que está escrito, escrito está. Dios tiene cosas grandes. No viva todavía como el Jorge anterior. No viva todavía gustándole las cosas del mundo. Yo les decía el domingo a los hermanos, si hay hermanos en la iglesia que les gusta el mundo y están en la iglesia, yo les dije, vayan para el mundo, disfruten del mundo. Pero están en la iglesia, ni disfrutan la vida cristiana, ni disfrutan el mundo. Entonces, miren a ver, quédense en un lugar y disfrútenlo. ¿No es así? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué? Porque ¿qué hace una persona que ni es ni chicha ni limonada? Y en la iglesia, y critica, y juzga, y difama, y hace de todo. No, mejor váyase al mundo. No es que yo los estoy mandando, no. Si es que no le gusta la iglesia, pues váyase para el mundo. Pero una cosa sí sé, que si usted está en el libro de la vida, nada ni nadie le arrancará de las manos del Señor. Porque el mismo Señor dijo, lo que mi Padre me ha dado y me ha puesto en mis manos, nadie lo arrebatará de mi mano. Entonces muchos hermanos pueden estar temblando todavía, si siguen o no siguen en el Señor, si sirven o no sirven. Hermanos, pero si Dios le ha destinado para un ministerio, póngase en las manos de Dios. Al no ser que usted no sienta nada, es porque no sirve para nada. Porque es imposible que uno en el cuerpo de Cristo no sienta hacer algo. ¿Todos los miembros de su cuerpo sirven para algo o no? El más mínimo, el más pequeño. Y cuando se le da gangrena o le da alguna cosa, se la amputan, pero queda incompleto. El Señor no tiene miembros de su cuerpo enfermos. Amén. Todos podemos servirle. Amén. Dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. Y Pablo le dijo, Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Vaya, evangelice, gane los gentiles y vaya por todo. No, dijo, levántate. Y yo me acuerdo de estas palabras en el instituto bíblico. Teníamos un culto devocional y terminamos el devocional y nos salíamos a jugar voleibol o fútbol, pero había más espirituales que nosotros y se quedaban orando y levantando las manos diciendo, Señor, úsanos, levántanos, y salían a criticarnos porque pasábamos mucho tiempo jugando fútbol y voleibol. Pero cuando había necesidad de salir a evangelizar, de salir a compartir la palabra casa por casa, se quedaban lavando la ropa. No puedo ir porque tengo que lavar la ropa, tengo que ir porque no voy a ir por esto y por lo otro. Y eran los que más oraban. Y muchos de ellos no están en el ministerio porque no entendían qué es lo que querían hacer en la vida. Cuando usted tiene algo que hacer, el Señor lo direccionará y el Espíritu de Dios caminará de su mano. ¿Por qué no inclinamos de su rostro? Usted tiene algo que Dios le ha dado. Hay personas en las iglesias que son buenos maestros y no han querido enseñar. Aducen que no tienen tiempo. Hay personas en la iglesia que son buenos maestros, que son buenos, tienen buena voz para cantar, pero no quieren cantar. Hay buenos músicos, pero no quieren tocar. Y Dios les dio ese talento, les dio para que lo usen para la gloria del Señor, para la honra del Señor. El Señor le ha dado a usted un corazón generoso, un corazón dadivoso. Deje que el Señor lo siga usando. Así usted es una persona buena gente, ama a la gente, lo abraza, le da la bienvenida, es el ujier, es el servidor. Haga ese trabajo con ese amor tan hermoso para el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que el amor de Dios sea derramándose en el corazón de mucha gente y que todo lo que hagamos lo hagamos por amor al Señor, en obediencia. Someteos a vuestros pastores, obedecerlos a ellos, porque ellos darán cuenta a Dios de vuestras almas. Dios siempre tiene una persona para hablarle a su iglesia, y es el pastor. Es el pastor. No, otra persona no puede venir a hablar, porque ahí hay alguien que Dios puso en la iglesia, el pastor. Amén. Dios tiene en este lugar su pastor. Y Dios le ha dado esa visión tan grande, le ha dado ese apoyo, ese respaldo, esa sabiduría, ese conocimiento, esa gracia. Y hermanos, respáldenlo. Sus talentos,
su disponibilidad. Pastor, ¿qué quiere que haga? Estoy en disposición. Ahora quiero servir al Señor. Ya no quiero más vagabundear por ahí y perder el tiempo en lugar de estar en la iglesia. Pastor, ¿qué quiere? ¿Que lleve la brilladora? ¿O quiere que lleve la aspiradora y me ponga a aspirar las sillas aunque no tengan tierra? Pues hágalo. Pero algo estás haciendo. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor le pondrá. Siempre me acuerdo de mi pastor que un día me dijo: haga algo cuando sea estorbo. Y eso hacía de vez en cuando. Hermano, diga que estoy y hágale, porque este tiempo necesitan líderes que ayuden a fortalecer la iglesia del Señor. Vienen duras pruebas para la iglesia, vienen duras pruebas para los hogares, vienen duras pruebas para nuestros jóvenes que tendrán que decidirse si continúan en la iglesia o se vuelven al mundo. Ahí es donde usted puede decir: yo he nacido de nuevo, yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo la guianza y el consejo de Dios, y el Señor va a honrarle, le va a fortalecer. Lea la palabra y dígale al Espíritu Santo que le llene, que le fortalezca, que le unja, que le respalde, que le renueve. Muchas veces cantamos: Señor, renuévame, renuévame, y llegamos a la casa y vivimos de mal genio, pateamos al perrito, regañamos a todo el mundo. Hermano, cuando usted cante, entienda lo que está cantando. Señor, Señor, cámbiame de verdad, ya no